Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Médicos y Comunidad. Este es el programa del Colegio de Médicos Distrito 4 de la provincia de Buenos Aires. Hoy vamos a ver una patología de aquellas que se llaman raras, pero que es muy bueno conocerla porque a veces pasan desapercibidos, se confunden, que puede ser otra cosa. Me refiero al síndrome de Tourette, que es un trastorno neuropsiquiátrico que se caracteriza por algunas cosas en particular que ahora nos va a comentar el doctor Omar Maresca. ¿Qué tal, Omar? Sí, yo no te voy a comentar, simplemente coincido con lo que dijiste, pero creo que es importante para hablar del síndrome de Tourette y para hablar con la persona que nos va a referenciar esto, porque tiene esta enfermedad y es importante traerla desde este punto de vista, desde la concepción y cómo lo vivencia una persona, un colega en este caso, que tiene esta afección y cómo ha podido sobrellevarla y superarla. Muy bien, quédense que hoy tenemos un programa más que interesante. Van a conocer una patología que seguramente por ahí han visto, pero desconocían que se trataba de esto, de síndrome de Tourette. Antes de ir a una pausa, les recordamos que pueden escribirnos, enviarnos sus consultas a la dirección colegio@colmed4.com.ar. Los invitamos a que visiten nuestro sitio web www.colmed4.com.ar. Lo estamos rediseñando. En breve estará siendo lanzado totalmente renovado. Quédense después de una pausa muy breve. Volvemos con el invitado de hoy y el tema que es síndrome de Tourette. El Colegio de Médicos recomienda, antes de alquilar su propiedad para instalar un consultorio, infórmese al 4755-1970 o a colegio@colmed4.com.ar. Evite problemas legales. Muy bien, continuamos con Médicos y Comunidad. Hoy les vamos a presentar una patología muy particular, se llama síndrome de Tourette, que tiene algunas características especiales, y para hablar de este tema nos hemos invitado a un paciente, alguien que sufre esta patología, nos va a contar de qué se trata y además es médico. Ya lo estamos presentando, me refiero al doctor Luis Lehmann. ¿Qué tal, Luis? Gracias por venir. Muchas gracias. Antes que todo, muchas gracias la invitación a ustedes. Un gusto tenerte. Bueno, vamos a ir porque realmente es interesante en este contexto en que vos venís a charlar de este síndrome, por ahí poco conocido y aparte tenés un padecimiento del mismo. En primer lugar, ¿podés hablar un poquito de lo que significa el síndrome? Sí, el síndrome en sí, como muchas veces nos enseñaron en la facultad, es justamente un conjunto de signos y síntomas. Y en realidad no por nada se dice eso, sino porque justamente el origen de la enfermedad hoy por hoy es como, de cierta manera, desconocido. Se conocen algunos factores, se sabe que tiene alguna etiología quizás genética, y que luego por la influencia de algunos factores se van manifestando, entre otras cosas los tics, que quizás es el síntoma más conocido del Tourette. El síndrome de los tics generalizados. Exactamente, sí, ha tenido muchos nombres a través de la historia. Sí. Pero bueno, en principio se lo considera un síndrome neuropsiquiátrico y es una enfermedad rara, como habían dicho anteriormente. La Organización Mundial de la Salud lo ha catalogado como enfermedad rara, y de hecho es así porque la incidencia sobre la población es muy baja. Ha sido calculada por ahí más en Estados Unidos o en otros países, en Europa quizás. Acá hay algunos trabajos serios hechos por algunos profesionales, pero bueno, quizás no tenemos el número exacto de la incidencia en Argentina. Bueno, esto es lo más o menos a rasgos generales, y por otro lado, lo que dijimos anteriormente, vos padecés este síndrome, ¿cómo los has padecido en las distintas edades, verdad? Claro. Porque esto tiene tu historia y tu historia está encadenada. ¿Por qué te preguntamos de tu historia? Porque esto puede servir a otras personas. Este medio de comunicación puede hacer que vos ayudes a algunos para diagnosticar y otros que ya saben su diagnóstico para ver cómo se deben manejar o qué ayuda le podemos dar, ¿verdad? Bien, sí, justamente una de las cosas que más nos sorprende cuando en la asociación a la que pertenezco hemos ido dando charlas a través del país o aquí mismo en Buenos Aires, vamos viendo que muchas veces los tics son tomados como cualquier otro síntoma, quizás más dentro de lo normal, como pueden ser las manías, como puede ser un tic nervioso. El problema es que a veces los tics del Tourette
quizás superan esa barrera de lo que uno podría considerar normal y afectan la vida del paciente, quizás incluso hasta inhabilitando la actividad diaria. Pero bueno, cuando se da quizás en un chico, la madre lo toma como que, bueno, tiene una manía, tiene un tic, es algo que se le va a pasar, o es por un conflicto que tiene con la familia, con el padre, con la madre. Bueno, hay muchos enfoques también psicoterapéuticos que incluso a veces avalan otros orígenes. Pero bueno, dentro de... Me perdí, perdón. No. ¿Cómo empezaste vos? Sí, ¿cómo empecé yo? Con este problema. Bien, esto es parte de la DD igual, así que si no lo hiciera, tampoco sería real. ¿Cómo empecé? Yo empecé, el Tourette llegó a mí a los 6 años. Y yo estaba de vacaciones con mi familia, unas vacaciones normales. Y bueno, de pronto empecé a gritar, de la nada. Empecé a gritar vocalizaciones fuertes, como si estuviera hablando con ustedes, y golpe, grito así, de la nada. Obviamente todo el mundo se sorprendió. Al principio pensaban que me estaba pasando algo, me llevaron a una guardia porque a este chico le está pasando algo. Y después fueron floreciendo la cantidad de tics, después fueron sacudones, movimientos de los brazos. No podía estar sentado en un sillón mirando la televisión porque me caía del sillón. Y cuando volvimos a Buenos Aires, pues estábamos en Chile justo de vacaciones, cuando volvimos a Buenos Aires, empezó la ronda de médicos. Y bueno, no nos olvidemos que en la época, por lo menos en la que yo tenía 6 años, no había internet. Así que eso de meterse en Wikipedia y buscar tics no era algo que se podía hacer habitual. Y bueno, la realidad es que pasó bastante tiempo hasta que encontraron a alguien que pudiera diagnosticarlo. Fue el doctor Gerjanik, que en ese momento estaba en el hospital francés. Y dijo, bueno, esto es Tourette. Pero no más que eso, digamos. Tampoco era que se sabía muchísimo más acerca de lo que se podía hacer con el Tourette. ¿A qué edad te hicieron el diagnóstico? Y ahí ya tenía 7 años, casi 8 cuando hice el diagnóstico. O sea que tuvimos un año de circo, digamos, de ir girando a través de los distintos profesionales. ¿Estabas en el colegio cuando te comenzó? Estaba en el colegio, exactamente. ¿Y qué pasó si te recordás? Bueno, yo podría decir que cambié la vida de muchos de mis compañeros, así como ellos cambiaron la mía, por suerte, o ayudaron a que la viviera mejor. Y cambié mucho, incluso para todo el ámbito docente porque de golpe estaban quizás acostumbrados a otro tipo de patologías o de enfermedades que podían ser incluidas, pero ¿cómo hago yo para dar una clase con un chico que de golpe grita la respuesta correcta de un examen, multiple choice, por ejemplo? Claro. Imagínense, claro. Estás haciendo un examen multiple choice y el de atrás grita, la B. Claro, ¿Y cómo haces para retarlo si no lo puedes retar? ¿Cómo el grupo maneja eso? ¿Cómo maneja eso y cómo maneja... bueno, uno de los síntomas es la coprolalia. Yo tenía coprolalia, que significa decir malas palabras en criollo. Y bueno, eso se daba durante el transcurso de la clase y ni hablar cuando había un profesor nuevo. Explicarle que todos igual esperaban a que yo lo hiciera para después explicarle. Primero esperaban a que me retaran para después explicarle. Pero la tendencia del grupo, de las maestras, ¿fue excluirte o incorporarte a...? No, yo tuve mucha suerte. Eso fui muy afortunado y eso siempre se lo agradezco a mis compañeros, implícita o explícitamente. Y la verdad que para mí fue una red que me ayudó a contenerme y a poder salir adelante, bueno, creo yo que exitosamente. Pero fue fundamental porque en esa época creo yo que el colegio es el segundo hogar del chico. Claro. De hecho, la mayoría del tiempo iba a doble escolaridad encima yo, así que estaba la mayoría del día ahí. Fue fundamental el apoyo de los profesores y de los compañeros, por supuesto. Cuando uno se entera que existe esta patología, se conoce el nombre y empieza a investigar, ves, por ejemplo, videos en YouTube sobre algunos casos de chicos, pero también de adultos que tienen tics muy intensos realmente. A vos se te ve muy controlado. Sí, un poco por los nervios, pero un poco también quizás también porque a través de los años, en realidad lo que se vio es que con la maduración del lóbulo frontal, cerca de los 20 años en adelante, que tiene mucho que ver con la inhibición de los movimientos, la inhibición en general del control, digamos, va mejorando los síntomas de los tics. Pero reaparece o surge quizás todo lo que no son los tics y que termina siendo quizás lo más importante para tratar. De hecho, nosotros siempre focalizamos el Tourette como un iceberg, donde en realidad lo que se ve en la punta son los tics,
pero al tener tantos trastornos asociados, se deja de prestar atención a ellos y en realidad a veces es bueno poder abordarlos desde el principio. De hecho, en realidad se vuelve fundamental para que no tener consecuencias a posteriori, ¿no? ¿Y cuáles son los trastornos asociados que habitualmente? Sí, los más comúnmente asociados son el ADD, el trastorno por déficit de atención, y el TOC, bastante conocido también, que es el trastorno obsesivo compulsivo, y quizás en un tercer lugar los trastornos del ánimo, ya sea trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, y quizás después vienen otros, pero quizás no con el mismo porcentaje quizás de concurrencia. ¿Esta asociación se da en todos los casos o en algunos? El Tourette puro, que sería el Tourette puro que es solo tics, en realidad es representa el menos del 20% de los pacientes. O sea que tendríamos que tener esa alarma, ¿no? O esa voluntad de buscar en quien tiene Tourette, decir, bueno, esta persona o este chico tiene Tourette, sería responsable ver qué otras cosas tiene asociadas, porque es muy probable que lo tenga. Y forma parte de un paso fundamental del tratamiento. Bien, vos no sos solo un paciente, sino que te has dedicado a difundir el conocimiento de esta patología. Estás, digamos, generando una organización. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta nos contás bien de qué se trata. Perfecto. No se vayan, ya estamos volviendo con el tema de hoy, que es síndrome de Tourette, aquí en Médicos y Comunidad. El Colegio de Médicos recomienda, antes de alquilar su propiedad para instalar un consultorio, infórmese al 4755-1970 o a colegio@colmed4.com.ar. Evite problemas legales. El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito Cuarto, es una entidad comprometida con la comunidad a través de la prevención, asesoramiento, educación para la salud y capacitación docente. Desde hace muchos años, trabaja permanentemente en la detección del ejercicio ilegal de la medicina, garantizando que su médico posea título habilitante. Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito Cuarto, al servicio de los médicos y la comunidad. El Colegio de Médicos recomienda: no se automedique, no consuma medicamentos de venta libre, consulte previamente a su médico de confianza. La automedicación puede causar severos daños en su salud. Seguimos en Médicos y Comunidad. Hoy contamos como invitado al doctor Luis Lehmann, que además de ser médico también es paciente de síndrome de Tourette. Y Luis, nos contabas, o nos estabas por contar, que estás también en un trabajo de difusión de exactamente, sí, junto con la profesora Andrea Boncini, que bueno, es en realidad la fundadora quizás de este movimiento o asociación. Estamos realizando particularmente en este momento tareas de difusión a través de lo que se llama la Asociación Argentina para el Síndrome de Tourette. Y bueno, así como lo dije, hoy por hoy nuestra tarea más importante que se ha desarrollado durante el año pasado, que fue nuestro primer año, creo yo, ya más formal, fue la difusión a nivel escolar y a nivel también de profesionales en algunos ámbitos de la provincia, sobre todo de Buenos Aires. Bien, tenemos un testimonio justamente de Andrea, que le hemos hecho una entrevista. ¿Les parece que la compartimos? Muy bien. La vemos. Diagnosticaron a mi hija, que actualmente tiene 17 años, cuando tenía 8. Ella había comenzado con tics a partir de los 6, pero esto de que los diagnósticos tardan en darse por desconocimiento, recién a los 8 años fue diagnosticada. A partir de ahí empecé a investigar un montón, a ver cómo podía colaborar yo con esto del Tourette en la escuela, al ser docente. Entonces me comuniqué con la TSA, la Tourette Syndrome Association de Estados Unidos, mandé cartas al vicepresidente para ver si podía yo empezar a divulgar un poco todas las investigaciones que ellos estaban haciendo. Así empezamos de a poquito, después me conecté con Luis y entre los dos estamos llevando esto adelante y aparte, bueno, un montón de profesionales que nos ayudan cuando tenemos que hacer las charlas y ayudar a los papás. Así se creó la asociación y bueno, por suerte
tenemos mucha gente querida que nos acompaña y mutuamente vamos logrando nuestro objetivo, que es el de difundir, el de educar, el de explicar, el de enseñar. Eso es lo que nosotros queremos. Cuando tenemos el diagnóstico de que nuestro hijo tiene síndrome de Tourette, al margen de que nos quedamos heladas y empezamos a averiguar qué es lo que tiene, cómo podemos resolverlo, cómo podemos avanzar con esta situación, tenemos un montón de tips importantes para hacer, sobre todo a nivel escolar, porque se diagnostican nenes chiquitos, así que casi toda la primaria y la secundaria vamos a tener que abordar este tema con la escuela. ¿Cómo lo abordamos con la escuela? Fundamental que llevemos el certificado. Cuando tenemos el diagnóstico tenemos que llevar el certificado a la escuela porque ellos tienen que enterarse a través de un papel médico qué es lo que nuestro nene tiene, cuál es el diagnóstico. Obviamente nos van a preguntar qué es el síndrome de Tourette. Para eso tenemos un montón de ayudas en cuanto a ya sea el mismo médico que podrá conversar, si alguna asociación que los pueda ayudar a ustedes para concurrir a dar una charla, porque es algo que no se conoce. ¿Cómo hacemos con esto? La escuela debe tener un gabinete psicopedagógico. Si no tiene un gabinete psicopedagógico, debe tener a alguien que nosotros podemos acudir, la secretaria, la directora, algún tutor, y a ellos les vamos a explicar bien cómo es la situación. ¿Qué va a pasar dentro del aula cuando un chico está diagnosticado con Tourette? Puede haber varias variables. Una es que no se lo quiera comunicar a sus compañeros, y no se lo queda comunicar a sus maestros. Que ahí cometeríamos un error, porque cuando lo comunicamos y el resto sabe qué es lo que tienen los chicos, es una escolaridad mucho más tranquila y la pueden disfrutar más. ¿Por qué? Dentro del aula va a ocurrir que los tics se van a notar, los tics fónicos y los tics motores. Dentro del aula van a ocurrir situaciones de presión que le va a causar ansiedad, una prueba, un trabajo, una lección. Dentro del aula va a ocurrir que los compañeros van a escuchar un montón de sonidos, tal vez, o van a ver movimientos que puede terminar en una burla. Y eso lo va a ayudar a los chicos en nada. Entonces, creo que siempre tenemos que ir con la verdad. Es una explicación. Yo les cuento que yo hace 28 años que soy docente y es totalmente una ley de que los chicos, los pares, entienden mucho más rápido cuando se les explica con la verdad algo que muchos adultos. Y yo les dejaría un mensaje que su hijo es absolutamente normal, como cualquier chico, de que cuando les dan el diagnóstico se les viene el mundo abajo porque no conocen de lo que están hablando, pero cuando empiezan a investigar y pueden tener a alguien que los apoya porque ya pasó por esto, no se ve tan difícil la situación. Lo importante es que como papás se informen para poder difundir, pero no que se informen y con un dolor que no sé cómo abordarlo, se informen para crear situaciones afirmativas en base a lo que estamos teniendo. A los docentes que se informen porque yo tengo que tener a ese chico feliz delante mío en la escuela estudiando y que tenga ganas de venir a la escuela, porque esa es mi función. Entonces me tengo que informar para ver cómo puedo colaborar con él para que la pase mejor. Y el resto, los psicólogos, psicopedagogos, sería importante que se pongan a investigar sobre esto y a capacitarse, porque hay muchos chicos que lo necesitan y hay pocos especialistas para tratar el Tourette. Muy bien, era la profesora Andrea Bronzini, también cofundadora de la Asociación Argentina para el Síndrome de Tourette. En primer lugar te quería preguntar cómo, digamos, fuiste evolucionando y cómo trabajaste fuertemente en este síndrome para poder ir superando en la medida de lo posible, como cada paciente lo supera. Y en segundo lugar me dijiste que terminaste el curso de terapia cognitiva. Sí, recién me recibí el año pasado de terapeuta cognitivo, hice un posgrado en terapia cognitiva, con el fin en realidad de poder utilizarlo en lo que es el ámbito de la fundación, ¿no? De lo que va a ser la fundación este año en realidad, porque vamos a empezar como fundación a partir de este año. Pero la idea es poder usarlo en ese ámbito, en ayuda de los pacientes. ¿Y qué es la otra pregunta? ¿Cómo fuiste evolucionando? Sí, bueno, no,
Bueno, tal como les había dicho, y esto está bueno para que lo sepan también aquellos padres que puedan estar escuchando, el Tourette evolutivamente tiende a mejorar, sobre todo el aspecto de los tics, que a partir, justamente como había dicho, de los 20 años en adelante suele menguar, y quizás hay que abocarse, sí, a los otros componentes que seguramente estén asociados, sobre todo los trastornos obsesivos compulsivos y los trastornos quizás de ánimo, de ansiedad o el déficit de atención. Estos tres trastornos, Sí. ¿vos los tuviste? Yo tengo mucho déficit de atención, como pasó hace un ratito, Bueno, que uno pierde pero la es línea de lo que va lógico. haciendo, además de los nervios normales que se pueden tener. Y sí, trastornos obsesivos compulsivos también. A mí me pasaba mucho, yo tenía algo con la armonía, no podía salir, me he quedado sin salir con mis compañeros a veces porque la camisa de un lado no estaba armónica con respecto al otro, o porque el pantalón no coincidía en la línea recta cuando bajaba, cosas de ese estilo que podían hacer que directamente no saliera de mi casa. Bueno, nada, o tuviera mucho más tiempo para salir. Vos fíjate lo que dijiste vos en Córdoba, que lo mencionaste. Ahora yo me recuerdo un chico que tenía tic, mirá cómo viene todo, se relaciona con todo, que no salía a veces porque tenía una patilla más corta que la otra. Entonces, Cosas de ese estilo, fíjate sí, sí. vos que no sé si era exactamente eso, pero... Bueno, pero eso es justamente la idea de esto, es poder de poder difundir, es que esas pequeñas cosas se puedan revisar y ver si ese chico puede estar sufriendo por cosas que puede estar dejando de salir de su casa y uno no se entera, y la madre puede estar pensando que lo hace por caprichoso. Y así miles de casos. Por eso Porque en realidad nadie comprendía, en este caso, ¿por qué? Porque era una cosa muy simple. Es que el chico puede estar pensando que la madre se va a morir si él sale con la patilla más corta. Miren lo que les digo, simplemente con eso. Y no lo hace porque piensa que efectivamente le va a pasar algo a la madre si él sale con la patilla más corta. Tan real como es. Andrea mencionaba en la entrevista la importancia también de trabajar a nivel de la difusión con los pediatras, por ejemplo. Exacto. ¿Cuál es la actividad que están programando a partir de la fundación? Sí, justamente ahora en junio, si no me equivoco, de todas maneras este año, a mitad de año, para ser quizás menos específico, va a haber un mes donde de difusión del Tourette, digamos. Y seguramente vamos a hacer durante esa época alguna jornada informativa y de difusión para profesionales y para gente, digamos, del ámbito educativo. Muy bien, Luis. Bueno, te agradecemos Un gusto tu presencia. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y la posibilidad de difundir el síndrome. Así que si estuvieron viendo los datos de contacto de la asociación, cualquiera que tenga inquietud en ese sentido se va a contactar. Te agradecemos tu presencia. Omar, nos vamos. Regresamos en el próximo programa de Médicos y Comunidad, que es el programa del Colegio de Médicos Distrito 4 de la provincia de Buenos Aires. Hasta la próxima.